Muchos de vosotros pensáis que la retención de un vídeo se basa única y exclusivamente en la edición. Y os puedo asegurar que la edición es casi lo mínimo en lo que afecta a que la retención sea más alta o más baja. Os voy a explicar. Todo depende mucho de a qué audiencia te estés dirigiendo. Es decir, si por ejemplo vosotros os estáis dirigiendo a una audiencia que en este caso es una audiencia quizás algo más joven, donde necesitas muchos cambios de escena, mucho movimiento, muchas cosas. Normalmente ahí la edición sí que tiene un mayor peso, pero por ejemplo, canales donde yo recomiendo que os metáis audiencia de más de 40 años, tirando a contenido más largo, rollo 25 minutos para arriba, entre 25, 30, 40 minutos, una cosa así, es la audiencia que a mí más me gusta porque al final puedes estructurar todo muchísimo mejor. Es decir, podéis coger y hacer guiones donde podáis comenzar muy bien lo que es la trama, podéis desarrollarla, podéis hacer que la gente conecte realmente, ¿vale? Y a mí lo personal me gusta más también porque el RPM es más alto, la audiencia no necesita normalmente tanta dopamina, no necesita estar tan pendiente de lo que está sucediendo en el vídeo, sino que es más escuchar la información. Entonces, sobre todo para este tipo de canales, más tipo historia, documentales, sucesos o un poco canales que tengan narrativa, ¿sabéis? El tema del guión es extremadamente importante, ¿vale? Extremadamente importante. Entonces, la clase, vais a ver que es toda una clase práctica, en plan, hay ejemplos, está todo, me lo he currado bastante, ¿vale? Para que lo tengáis claro y luego el documento os lo pasaré, ¿vale? Que he visto que por ahí Thor ha puesto que creías que lo ibas a mandar por chat. Luego el documento os lo pasaré, o sea, básicamente, pues lo he estado creando junto a Claudia y demás, que para que también veáis un poco el potencial que tiene pues hacer cosas con IA y tal, que a mí en lo personal esto, si yo lo hubiese querido hacer manualmente, yo creo que todavía sigo haciéndolo. O sea, sigo haciéndolo y voy todavía por la segunda diapositiva. Y al final, pues yo estructuro un poco basado en el conocimiento, en prompts que utilizo para esto, en datos de canales míos donde he estructurado los guiones que he tenido con buena retención y les he estado explicando tal. Entonces lo tengo todo bastante bien estructurado. Así que, pues nada, dicho esto, ¿vale? Vamos a ver cómo escribir un guión de alta retención para YouTube con estructura. eh, que usan los canales que más la retienen, aplicable para cualquier nicho de duración. Luego esto os explicaré un poco más. Y vale, y con un prompt generado con IA. Al final, como sabéis y os estuve comentando en clases anteriores, YouTube está un poquito estricto con todo lo que es el tema de ahora la IA y tal, pero siento que se va a relajar un poco próximamente. Aún así, soy ultra partidario por las cosas seguir llevándolas de una manera ciertamente manual. Los guiones no necesariamente tienen que ser manuales, o sea, yo los guiones no los hago manual, pero sí que pasan por una revisión manual, o sea, una revisión humana. No me fío de primera de lo que me tire Claude, ni lo que uséis ChatGPT, ni Gemini, ni nada. Lo hago basado en, ok, mm, este es mi conocimiento sobre guiones y veo que esto puede ser un buen guión o un mal guión y en base a eso modifico, ajusto, si veo que tiene como patrones demasiado repetitivos, los cambio y demás, ¿vale? Entonces, en primer lugar, el tema del prompt, o sea, el tema del prompt. El paso número uno, ¿vale? Aquí, básicamente el guión comienza teniendo muy claro de qué se va a hacer el contenido, ¿vale? Porque muchos de vosotros cogéis a lo mejor un vídeo de referencia, ¿vale? Pero en sí luego no sabéis sacarle partido, porque a lo mejor cogéis, copiáis el guión de un canal referente, le decís a Claude, no, modifícamelo, no sé qué, para que no sea exactamente igual. Pero eso no aporta ningún tipo de valor real, ¿vale? Entonces, en este caso, o sea, lo importante que entendáis es el tema, el ángulo y el gancho. Es decir, aquí ahora os pongo algunos ejemplos para que entendáis. Aquí el tema del ángulo, sobre todo es cómo lo enfocáis, ¿vale? Porque habéis visto que muy probablemente haya canales donde estoy grabando esto, creo que sí, ¿no? Me he puesto a grabarlo. Digo, me raya, pero creo que sí. A ver, pausar de tener grabación. Vale, sí, sí, está grabándose. Aquí, como os digo, seguramente que habéis visto muchos canales que tocan temas similares, pero que no son tan parecidos entre sí. Exactamente eso es el tema del ángulo, ¿vale? Porque, imaginaos, creo que aquí he puesto algún ejemplo.
¿vale? Por ejemplo, el tema puede ser este, ¿vale? La caída del Imperio Romano. Pero ahora, el ángulo puede ser que, por ejemplo, que lo destruyeron ellos mismos, el Imperio Romano, o puede ser porque a lo mejor el ángulo es que pues, tuvieron guerras, que las perdieron, o vete tú a saber lo que fuese. O sea, entonces, hay dos diferentes ángulos, por ejemplo, para esta temática. O puede haber mucho más, tú al final es estudiarlo y entenderlo. Yo esto lo he hecho un poco basado en datos y tal, y al final, pues, me parece que está correcto, ¿vale? Porque no tiene nada que ver, en este caso, estar enfocando la caída del Imperio Romano porque uno mismo lo ha destruido y echándose la culpa y lo que es todo el guión basado en la propia culpa de cómo se hizo mal, etc., a lo mejor qué consecuencias tuvieron terceros de que hicieron que, por ejemplo, la caída del Imperio Romano fuese tal. Entonces, eso tenéis que tener en cuenta a la hora de cuando hagáis guiones, qué enfoque le vais a dar, qué ángulo le vais a dar, porque no tiene absolutamente nada que ver un enfoque con el otro, por mucho que estéis hablando de, en este caso, la caída del Imperio Romano, que es la temática, ¿vale? Luego, por ejemplo, aquí he puesto como gancho inicial de hook, y sin Roma nunca cayó por fuera, sino que se pudrió por dentro. Entonces, de esta manera también está como quizás rebatiendo de primeras una objeción que puede tener la gente, que es que puede llegar a pensar que Roma fue destruida por terceros, pero que aquí te da como esa intriga de, ostras, a ver si es que a lo mejor realmente fue culpa suya, ¿vale? Luego, por ejemplo, otro ejemplo aquí que he puesto, ¿vale? Tema del sueño, ángulo, tu cerebro no descansa mientras duermes, está haciendo algo mucho más perturbador, ¿vale? Exactamente lo mismo, no tiene nada que ver hablar del sueño, pues para recuperar algo a lo mejor deportivo o algo de ese estilo, con a lo mejor estar metiéndote en qué puede estar pensando tu cerebro y que te da ahí vueltas en la cabeza de, hostias, no tiene nada que ver el enfoque, que es exactamente esto, la parte del ángulo. Entonces tenéis que tener en cuenta siempre que cuando vosotros hagáis guiones, tenéis que saber qué ángulo le vais a dar, porque a lo mejor vuestro canal tiene un ángulo específico que os diferencia de otros canales. Voy a poner el ejemplo con este último, el tema del sueño. Imaginaos que tenéis un canal enfocado en la salud deportiva. Vuestro ángulo normalmente tendrá que ser algo más para recuperación, algo para deportistas, algo para cuidarte, para el deporte, etc. Pero cuando a lo mejor tú estás hablando de algo más tipo ciencia y puedes a lo mejor también tocar la temática del sueño, a lo mejor tu ángulo es mucho más científico, tu ángulo es como con mucho más datos, como más específico. ¿Me vais entendiendo por ahí, chicos? Ir poniéndome por ahí si vais captándolo todo para tenerlo en cuenta, ¿vale? Sí, salía la advertencia. ¿La advertencia de qué, Héctor? De que se estaba grabando. Ah, vale, vale, que eso a lo mejor lo has puesto antes. Podría repetirlo. Diego, ¿no estás atento? Porque si lo estoy explicando ahora mismo y acabo de parar de explicarlo, o sea, no tengo por qué volver a repetirlo. O sea, ¿qué es lo que no te ha quedado claro? Dime, antes de pasar al siguiente punto. Pero estar atentos, chicos, sacar papel y boli o lo que sea y apuntar. Luego este documento os lo voy a pasar para que lo tengáis en cuenta y lo podáis revisar más detalladamente y tal. Pero estar atentos, porque una de las cosas que más va a hacer que aprendáis de YouTube y hagáis que tengáis resultados es exactamente eso, que estéis atentos a las llamadas, que seáis los primeros que os metáis en las llamadas, que estéis ahí enfocados, ¿vale? Entonces, Diego, o sea, antes de pasar, ¿en qué te has quedado? O que a lo mejor necesitas que repita, perdón. ¿Vale? Pero bueno, chicos, mientras que Diego, esto, no, he dicho esto, no sé, estoy un poco delirante. Eh, lo que os decía con el tema del sueño, que tenéis que tener muy en cuenta el ángulo que tiene vuestro canal. Y eso también es una parte diferenciadora de cuando comenzáis un nicho u otro, ¿sabéis? Por ejemplo, imaginaos, yo qué sé, un canal, cómo enfocar el ángulo según el nicho. Vale, ahora voy a eso. O sea, el ángulo es una cosa que tú tienes que decidir, ¿vale? Pero ahora pasaré a eso. Eh, Tenéis que, la parte en la que, por ejemplo, vosotros vais a aprender de YouTube es en detalles de este estilo, porque, como os digo, no tiene absolutamente nada que ver un canal que, por ejemplo, habla del sueño de una manera científica y que habla en profundidad de todo eso, a lo mejor un ángulo que es de un deportista. Y eso es parte
la propuesta de valor que vosotros le dais al nicho. No podéis comenzar nunca ningún nicho haciendo lo que todos hacen sin idea, porque sí, podéis llegar a monetizar canales. O sea, yo he visto muchísimos de vosotros que habéis monetizado canales que ni siquiera sabéis cómo lo habéis llegado a monetizar. Y es lo más sorprendente de cuando luego a lo mejor muchas veces decís, pero dice, he monetizado este nicho, no sé qué, y es como, vale, ¿qué estadísticas estás teniendo? Y a lo mejor es, ¿dónde miro eso? Cuando has monetizado un canal, no revisas estadísticas, no sabes, por ejemplo, los guiones que haces, con qué enfoque los das, tu estilo en miniatura, ¿sabéis? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando encima vayáis afinando todas esas cosas, imaginaos si hay mucha gente que tiene resultados sin tener ni idea, en el momento que tengáis idea y sepáis este tipo de detalles, de qué manera tú, por ejemplo, coges y comienzas un canal. Me voy a enfocar de esta forma, o me voy a enfocar de esta otra, o mi tono, mi ángulo quizás es un poco más sarcástico a la hora de comentar las cosas, o a lo mejor es más como aspiracional. Eso es parte del ángulo también, ¿vale? Entonces, digo, aquí lo de cómo enfocar el ángulo según el nicho. Mm, o sea, al final tienes que ver también, eso es parte del análisis del canal. Cuando tú analizas canales, ¿vale? Cuando tú analizas la competencia y ves que está funcionando y que no tal, tú tienes que ver también cómo ellos están haciendo las cosas, ¿vale? Porque, o sea, no es que haya como X ángulos para enfocarlo, es también el ángulo que tú le quieres dar personal, ¿sabes? Si veis que, por ejemplo, mm, no lo sé, volviendo al tema del sueño, si la gran mayoría de gente que habla de temas del sueño habla de una manera para recuperación, para no sé qué, para no sé cuánto, a lo mejor puede haber un canal que enfoque todos esos temas, como digo, de una manera científica, eso es parte de un ángulo y eso es algo que tú a lo mejor has tenido que detectar en base a patrones que hayas visto, que a lo mejor la gente que habla de cierta forma les funcionan, ¿sabéis? Muchas veces esto es, o sea, es como un poco abstracto en el sentido de que vosotros también con vuestra propia experiencia vais a poder determinar ciertos detalles que a lo mejor no lo da una estadística como tal, ¿sabéis? Sino de que vosotros habéis visto reflejado en YouTube cosas que están funcionando y que, y que dices, hostia, pues lo voy a pasar de aquí, ¿sabes? Por ejemplo, el otro día, no sé si estará por aquí Manuel, pero por ejemplo, el otro día en una llamada VIP que estuve haciendo yo de Derek, me estuvo enseñando miniaturas que él tenía sobre un canal de geografía o algo así. Y yo, por ejemplo, le dije que enfocase co- estilos de miniaturas del universo, pero en este caso a la geografía. Porque me parece que mezclaba muy bien el concepto de algo diferente, ese ángulo diferente en tu miniatura con algo que estaba funcionando en otro nicho. Entonces le dije, ok, pues extrapólalo de esto a esto y vamos a ver qué tal funciona. Pero así es como yo ejecuto todos mis canales. O sea, yo cuando decido hacer una cosa, no decido hacer una cosa porque esto está funcionando y voy a hacer exactamente igual que esto, sino porque digo, ok, pues veo que esto está funcionando, voy a darle yo ahora esta vertical. Voy a sacarle esta rama y voy a ver qué tal funciona. ¿Por qué? Porque ya estoy siendo único, ¿sabéis? Desde un primer momento. Y cuando vosotros cogéis y comenzáis un canal copiando a otro canal, la gente sabe que estáis copiando a ese otro canal. Y entonces, ¿qué pasa? Que nunca vais a ser pioneros en vuestra manera de enfocar el nicho, ¿sabéis? Mira, Manuel, pones por ahí que te ha cogido el primer vídeo 400 visitas. Pues si es el primer vídeo 400 visitas, vamos, yo estaría ahora mismo yéndome de cena, ¿sabes? Porque es muy buen resultado. Entonces, me alegro por ello. Vamos a continuar. El tema de, por ejemplo, gancho que puse aquí, ¿qué pasa exactamente en tu cabeza cuando pierdes la conciencia? O sea, coger y comenzar un vídeo con una pregunta retórica. Muchas veces puede ser afirmaciones, a veces pueden ser preguntas. Sobre todo depende un poco también de qué tipo de contenido estés haciendo. Si es algo más de historias, a mí me gusta comenzar o con una afirmación muy directa o con una pregunta que deja a la gente como un poco reflexiva. Vale, entonces vamos a pasar al paso número dos, el tema de la estructura, ¿vale? Como muchos sabéis, pues los vídeos de YouTube tienen la parte de introducción, la parte del centro, digamos, y la parte del cierre. ¿Vale? Una de las cosas o sea, lo más importante es la intro y ya que la gente ha llegado al cierre, en el cierre no cagarla. ¿Vale? La parte del desarrollo me parece que es la más sencilla de gestionar y que al final muchos, ni siquiera sabiendo cómo se hace, lo hacéis medianamente bien.
pero sobre todo en la intro es donde más enfoque le tienes que meter a todos los vídeos, ¿eh? No solamente hablo del guión, sino la parte de la edición, la miniatura contribuye a la parte de la intro, porque es como la parte inicial de cuando una persona ha acabado, está decidiendo entrar en tu vídeo. Cuando coge y pasa esa primera parte de a lo mejor primeros minutos, es desde que ha hecho clic, ha saltado el primer anuncio seguramente, coge, entra, ve cómo es el contenido y en ese lapso de un minuto y pico, ya ha decidido si se queda en tu vídeo o si se va. Entonces, la introducción es súper importante porque cuanto más gente permanezca en la parte inicial del vídeo, más gente va a permanecer hasta el final, ¿vale? Entonces, tenerlo esto súper en cuenta, que tenéis que capturar la atención. Plantear tensión, bueno, no siempre es necesario como plantear una tensión, puede ser como por ejemplo hemos puesto aquí eh, un gancho que haga pensar a la gente, ¿vale? No tiene por qué ser tensión, pero sí que tenéis que hacer como que la gente diga, hostias, eh, no puedo parar de verlo, aunque llevéis 15 segundos con el vídeo, pero que esas primeras palabras son ultra importantes, ¿sabéis? Es como, yo qué sé, mm, vas a ligar con una tía y las primeras dos palabras que dices son gilipollas, de retrasado. Hostia, pues ya de primera ya está fuera, ¿no? Entonces, tenéis que tener en cuenta que lo primero es aprender a hacer muy buenas intros, porque si no sabéis hacer buenas intros, por consecuencia, menos gente va a permanecer en vuestros vídeos y, en consecuencia, menos retención vais a tener. ¿Vale? Luego la parte del desarrollo, ¿vale? Yo esto siempre lo estructuro en bloques. Es decir, tenéis una intro, luego comienza lo que es la parte, por ejemplo, aquí lo he puesto, ¿vale? En el caso aquí puse un ejemplo de un vídeo de 20 minutos sobre animales, ¿vale? Por ejemplo, la intro minuto uno, imagen impactante del animal, afirmación sorprendente. O sea, al final es hacer una muy buena introducción sobre el tema que vayáis a tratar y demás. Después pasaría a lo que es un bloque uno de, en este caso, hablando de la temática que vayáis a hablar, ¿vale? Y un poco de más. Después profundizáis más en la parte de la historia, ¿vale? Luego aquí, pues bueno, esta otra parte es en sí la temática como tal y luego el último, como una reflexión. Yo esto para explicaroslo de una manera más sencilla para todos los canales, esto es la introducción, echarle que a lo mejor un vídeo de 15 20 mil no debería tener una introducción más larga de 30 segundos, ¿vale? Si a lo mejor el vídeo es de una hora, 90 minutos, ahí sí que a lo mejor podéis extender lo que es esta parte de la introducción a unos 90 segundos. Sobre todo porque se combina mucho imágenes muy impactantes, la voz que también llame mucho la atención, ciertas pausas para llamar la atención, dejar ahí como un poco en tensión el vídeo, ¿sabéis? Y luego pasaríamos a lo que son los bloques, que para mí los bloques es estructurar el guión en ciertos sucesos. Aparece un problema, ese problema se trata, ese problema se resuelve. Después de resolver este problema, empieza otro problema. Se trata, se resuelve. Y eso lo podéis hacer con diferentes bloques. Según más largo es el vídeo, pues más bloques tendréis que hacer. ¿Vale? Pero sobre todo, tener en cuenta que la audiencia eh, no quiere permanecer constantemente en el mismo punto. Por eso mismo se crea como un problema, en plan, se trata de un problema, se empieza a resolver el problema y se termina el problema. Y después comienza otro problema. Porque si el problema comenzase aquí y durase durante todo el vídeo, hostias, hay que es muy improbable que la gente mantuviese la atención durante todo el vídeo con el mismo problema. Sabéis que quieren como cosas sorprendentes. Por eso mismo la retención o sea, por eso siempre ha habido la parte del copywriting, porque no es una tontería, ¿sabéis? En plan, hay una psicología detrás eh, humana de cómo hacer las cosas, de problemas que se crean, problemas que se resuelven y demás. Entonces, esto, en función de vuestro vídeo, qué tan largo será, pues tendréis que estructurarlo en bloque. Yo recomiendo que siempre lo tengáis, a lo mejor que cada bloque pueda durar aproximadamente unos 4 minutos, todo en función de vuestra temática, en función de vuestras cosas. Por ejemplo, imaginémonos que estáis haciendo un vídeo, en este caso, un vídeo de 20 minutos sobre animales. Y a lo mejor el vídeo trata de 10 animales terrestres que no conocías.
Hostia, pues sabéis que al final, pues un poco la media entre 20 y 10 saldría que de cada animal estuviésemos hablando unos 2 minutos, ¿vale? Quintando a lo mejor la introducción, pues podéis echarle que a lo mejor de cada animal se habla, pues eso, 1 minuto 40, una cosita así. Entonces, tendríais que estructurarlo en 10 bloques diferentes, ¿sabéis? ¿Me vais siguiendo por ahí un poquito? Voy a ver un poco de agua. ¿Vale? Y luego, sobre todo, la parte del cierre, importantísimo que nunca, nunca os despidáis. Muchos de vosotros os despedís en los vídeos y tenéis que tener en cuenta que los vídeos, cuando tú empiezas a despedir el vídeo, la gente se pira. Y de hecho, seguramente que tú mismo lo haces con otros canales de YouTube, que estás viendo un vídeo, no sé qué, te dices, bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, tú ya dices, pues ya toma por culo, ya no hay nada más que ver. Y sales, ¿qué pasa? Que eso mata mucho la retención. Los vídeos hay que terminarlos del tirón. En plan, como si fuese un segundo hook, en plan, como una segunda introducción, pero al final, hablando sobre alguna cosa que deje a la gente pensando. ¿Sabéis? Porque de esa manera se va a quedar, así como, hostias, es verdad, o no sé qué, o a lo mejor esto que ha dicho me ha encantado todo el vídeo y el vídeo termina de repente. ¿Qué va a hacer esa persona? Quedarse con ganas de ver otro vídeo vuestro y va a aterrizar a otro vídeo, ¿sabéis? Pero cuando a lo mejor el vídeo ya se está despidiendo, ya están empezando a decaer un poco lo que es la atención, ya no le está llamando tanto la atención, la gente coge y abandona. ¿Vale? Entonces, eso para que lo tengas en cuenta con el tema del cierre, que no se resume. O sea, aquí exactamente lo que he puesto, que se deja al espectador con una idea nueva que lo haga pensar. ¿Vale? Luego, pues bueno, esto, como os he dicho, la parte del desarrollo, que sería un poco esta parte, s- en función de la longitud y en función del nicho, pues habría que estructurarlo en diferentes bloques. ¿Vale? Ponme por el chat por ahí si me estáis siguiendo, si va todo bien y demás. A ver, completo el documento. Ok, ok, ok. Listo. Voy continuando, ¿vale, chicos? Vale. Ahora, puse por aquí el tema de cómo construir la intro, ¿vale? Como os he dicho, la introducción, el objetivo principal es que la gente no abandone. Porque si la gente, o sea, si la gente abandona, ya hemos perdido, ¿vale? O sea, lo que queremos es que ya que la gente ha conseguido hacer clic en nuestro vídeo, que la gente se quede, ¿vale? Y seguramente que vosotros en vuestros propios canales, los que ya tengáis canales y estéis ya funcionando, seguramente que cuando analizáis estadísticas veis que lo que hace que un vídeo haya conseguido más visitas que otro, muchas veces tiene que ver porque vuestra introducción es mucho más alta. Pero porque lo que os he comentado, porque indiscutiblemente llega más gente al final del vídeo, pero porque menos gente se va, ¿sabéis? O sea, yo qué sé, un ejemplo que os pueda poner mm, humano, digamos, que nosotros pues hayamos podido pasar. Eh, mm, mm, yo qué sé. O sea, imaginaos, voy a poner la tontería, pero a lo mejor es para que lo entendáis un poco más. Imaginaos que estamos en un partido de fútbol y sabemos que empezamos el partido y ya del primer momento nos meten 3 goles. O sea, la expectativa que tú tienes de que eso se vaya a remontar, ya estás perdiendo toda la fe, ya estás perdiendo toda la ilusión de lo que puede pasar durante el partido, de cómo se va a ir desarrollando esa trama, ¿sabéis? Entonces, seguramente que mucha gente se iría si al inicio sucede todo como no quieres, que en este caso sería que no te llame la atención, que no sea atractivo para ti lo que es la parte del guión. Entonces, como digo, súper importante que el espectador no se vaya, ¿vale? En este caso, bueno, he puesto aquí que no te presentes. Bueno, o sea, muchas veces he visto canales vuestros que hacéis como una pequeña introducción con un logo, con no sé qué, no hagáis nada de eso, ¿vale? En plan, ir directos al grano, como os he comentado aquí, meter un buen gancho y ya está, ¿vale? Que no se explique rollo. En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es tal, o en el vídeo de hoy lo que te voy a explicar va a ser, ¿vale? Sino empezar ya a saco, porque la gente ya ha visto la miniatura, la gente ya ha visto el título. Entonces no necesita que le vuelvas a explicar aquello que vas a hacer, necesita que lo vea ya con hechos. Entonces no tenéis que explicarlo, sino tenéis que demostrárselo, ¿vale? Podéis, por ejemplo, MrBeast esto lo hace muy bien. Luego si os buscáis, o sea, si vais a su canal, vais a poder ver.
Dame un segundo, yo creo que lo voy a poder buscar por aquí. A ver si no tengo por aquí ningún canal mío abierto. Creo que no. Vale, es el mío personal. O sea, que bien. Eh, ¿Cómo se llama esto? MrBeast. Mirar, por ejemplo. Creo que no he compartido el audio y es la putada. Pero buenos ingresos, ¿eh? A cualquiera nos gustaría que fuese esto los ingresos mensuales. Locura. Y esto, seguro que esto es mucho más, ¿eh? O sea, yo estoy seguro de que MrBeast gana más de 10 millones al mes. Tranquilito. Por ejemplo, voy a poneros los subtítulos, ¿vale? Porque como no he compartido el audio, no quiero dejar de compartir. La cosa es, dejé a 100 personas en la naturaleza por $250.000, ¿vale? Acabo de dejar a estas 100 personas en medio de la naturaleza. Y aquí aparecen los $250.000. Como podéis ver, o sea, por mucho que él, o sea, él ha metido una afirmación muy directa del título que ha metido, ¿vale? Pero como se puede ver es que la gente está en la naturaleza y aquí aparece, pues, bueno, pues en plan un cubo con $250.000. O sea, lo que ha hecho instantáneamente ha sido reafirmar, en este caso, la miniatura de cómo está en medio de la naturaleza, con el avión aquí como estrellado, con los árboles, todo de rojo y no sé qué. Y si os fijáis, MrBeast aquí, pues bueno, pues aparecen de rojo, aparece aquí como el árbol estrellado en medio de la naturaleza y exactamente igual. ¿Entendéis? Entonces, esto es para que la persona lo antes posible vea en el vídeo aquello que se le ha prometido, ¿vale? Pero no tenéis que ser redundantes en eso, es decir, tenéis que ir al grano. Sobre todo, MrBeast, la manera en la que él lo hace es muy directa, pero porque también la gente que en este caso a él le ve es así, o sea, es un público muy joven, entonces tiene que comentarlo cuanto antes. Si, por ejemplo, vosotros estáis haciendo un canal de historia o un canal donde se profundiza un poco más de ciertos detalles y demás, no hace falta que pongáis literalmente la primera frase, el título que habéis puesto, sino hablar ya de eso directamente, ¿sabéis? Y dar toques de justamente eso, ¿sabéis? Bueno, pues aquí no pongas intro o música larga. Esto la verdad es que me lo ha hecho un poco Claude. Yo le he dado ciertos parámetros y esto no lo había leído, pero bueno, la cosa, el tema de la música también es importante que le metáis música interesante, que no le metáis nada de música, que no parezca que es un podcast, pero también tenéis que tener en cuenta qué tipo de contenido estáis haciendo y de qué manera estáis transmitiendo ese contenido. Porque, por ejemplo, esto de aquí, ¿vale? Esto era un canal de biología. Por ejemplo, imagina una inteligencia que existe por completo sin pensar, sin ojos, sin oídos, sin una sola neurona y sin embargo recuerda. Imaginar que esto va con una música que yo qué sé, que tiene así como mucho sonido y mucha variación, en vez de algo así como más pausado, como más intrigante. No quedaría nada bien estar hablando de esto. Sin embargo, si esto a lo mejor lo metes con una música tipo estas que se ponen como para meditación, mientras le metes buenos recursos, buena imagen y llama mucho la atención, hostias, no tiene absolutamente nada que ver. ¿Vale? Y luego, por ejemplo, esto de aquí, la gran mayoría de vosotros no habláis de hola, bienvenidos al canal, pero sí que, por ejemplo, habláis más de esta parte de vamos a hablar sobre un tema interesante o en el vídeo de hoy voy a estar explicando algo tal, ¿sabéis? Eso no tenéis que hacerlo. Y sobre todo también muchos de vosotros cometéis el error de que cuando se comienza lo primero que hacéis cuanto antes posible es estar diciendo que si no se ha suscrito, que se suscriban y tal. Eso es lo peor que podéis hacer. ¿Por qué? Porque aún no le habéis dado valor a la persona. Tenéis que tener en cuenta que la gente lo primero que quiere es valor. Después del valor, vosotros le podéis pedir lo que sea. ¿Sabéis? Es como cuando yo, por ejemplo, estoy aquí diciendo, si estoy explicando todo esto y cuando a lo mejor digo, chavales, ¿qué tal lo estáis viendo? No sé qué, digo, ponedme ahí en el chat. ¿Qué hacéis? Cogéis y escribís en el chat. Pero porque les estoy dando valor. Si aquí estuviese así callado y diciendo, chavales, decir en el chat no sé qué, no estaríais entendiendo nada, ¿entendéis? Entonces, eso es súper importante que lo tengáis en cuenta. ¿Vale? Que primero hay que aportar valor y después de aportar el valor se pide. O sea, la gente que le gusta el contenido y tú le pides que se suscriba, normalmente se va a suscribir, lo que es en el porcentaje normal de YouTube. Para que os hagáis una idea, los que seáis nuevos, normalmente por cada 100.000 visitas, 150.000, se suelen suscribir unas 1.000 personas, que es un poco lo que es conseguir los requisitos de monetización para YouTube.
¿vale? Todo depende mucho del nicho. Hay nichos donde se necesitan muchísimo más porque la gente es poco propensa a suscribirse y otros donde la gente es muy propensa a suscribirse. Pero es un poco un parámetro medio, ¿vale? Ahora, el paso número 4 lo he puesto de cómo estructurar el tema del desarrollo, ¿vale? Lo que os he comentado, que el desarrollo se divide en bloques, ¿vale? Ahora, tenéis que tener muy clara cuál es la idea principal. Eso sí que lo he puesto aquí en negro, ¿vale? Porque tenéis que tener muy claro de qué vais a hablar. Volviendo al ejemplo. A ver, el ejemplo este que os había puesto por aquí antes. El de la caída del Imperio Romano. O sea, la idea tiene, o sea, esta es la temática, pero el ángulo tiene que estar muy claro para yo luego poder coger y desarrollar con total, con total conciencia cómo quiero que vaya haciendo. Porque si yo, por ejemplo, voy a estar hablando de Roma, pero no sé o sea, de lo que voy a estar hablando va a ser de cualquier cosa que ha sucedido y ya está, pero yo no le doy en este caso el desarrollo del enfoque de que cómo los propios romanos destruyeron su imperio, no voy a saber desarrollar bien lo que es la historia, ¿sabes? No voy a poder enganchar realmente bien a la gente, no va a tener una congruencia desde la primera parte donde se empieza el guión, que comienza de cierta forma, hasta la final, para que durante todo ese proceso la gente entienda toda la historia. Porque si yo a lo mejor la parte inicial explico de cómo, por ejemplo, los romanos destruyeron su propio imperio y luego a lo mejor me pongo a hablar de otra cosa con otro ángulo diferente, la gente pierde el ángulo. O sea, la gente pierde el ritmo, pierde como esa sintonía esa conexión con el vídeo, ¿sabéis? Entonces la gente coge y se abandona. Entonces, eso tenéis que tenerlo súper claro, ¿vale? Mirad, luego aquí, como os he puesto, ¿vale? De que abráis cada bloque que genere una expectativa. Por ejemplo, aquí he puesto un bloque apertura, pero lo que nadie se esperaba fue lo que ocurrió en el cuarto intento. Explicación del experimento con datos concretos. Por ejemplo, esto sería la parte de la introducción de cómo se crea ese problema, ¿vale? Después la parte del desarrollo, pues en este caso sería explicación del experimento con datos concretos. Y el cierre, esto cambió todo lo que queríamos saber y lo que viene a continuación es aún más difícil de creer. Estoy empezándole a introducir en otro problema, ¿vale? Esto tenéis que hacerlo con cada bloque. Lo he dicho. ¿Cuántos bloques va a tener vuestro vídeo? No puedo decir un número de bloques porque todo depende de la duración, todo depende de qué tantas cosas estás hablando, todo depende de qué tanto profundices en eso que estás hablando. El ejemplo que os he puesto antes de lo de los animales, por ejemplo, está aquí de 20 minutos sobre animales. Si vosotros, imaginemos, no sé, hacéis un vídeo de 20 minutos y habláis de 20 animales, sabéis que tenéis menos tiempo para hablar de cada animal. Pero si a lo mejor hablas de un vídeo de 20 minutos sobre animales, sobre los 5 animales más raros del planeta, vas a poder profundizar mucho más en cada animal. Entonces, ¿qué pasa? Que eso parte también de qué ángulo y qué temática has elegido y por qué lo vas a hacer, ¿sabes? Porque si tú a lo mejor has visto en canales referentes que está funcionando muy bien el ángulo de hablar de pocos animales, pero mucho más detallado, pues cuando tú hagas un vídeo de 20 minutos de animales, sabes que te va a funcionar mucho mejor o que es más propenso a que te funcione profundizar en cada animal, explicando, poniendo ejemplos, etc., etc., antes que hablar muy superficial de cada animal por el hecho de meter más animales. ¿Ok? Entonces, aquí exactamente esto, ¿vale? Los bloques tienen que crear una expectación antes de empezar, lo que es como el problema, y cuando se termina el problema tiene que acabar con también expectación para eso nuevo que viene, ¿vale? Pero si, por ejemplo, termina ese problema y vosotros no conseguís engancharle con el siguiente problema, pues ahí a lo mejor se van, ¿vale? Pero que, o sea, no penséis, a los que seáis nuevos, a lo mejor estáis escuchando esto y pensáis que es como muy raro todo y hoy ahora tengo que hacer bloques y bloques y bloques. A lo que yo quiero ir, luego os pondré ejemplos de un prom para que lo entendáis. O sea, la audiencia siempre va a ir hacia abajo en YouTube. Nunca vais a ver un canal que comienza con un 100% y acaba con un 100%. Jamás existe. O sea, no existe ni existirá porque la gente pierde la atención. Es así. ¿Qué pasa? Que cuanto menos errores tengamos nosotros en nuestro guión y mejor lo hayamos estructurado y mejor esté hecho, menos gente va a abandonar. En consecuencia, mejor retención y a la mejor retención YouTube más nos va a recomendar y al recomendarnos más, pues más visitas.
¿vale? Y a más visitas, más ingresos. Y a más ingresos, pues más feliz, ¿sabéis? Entonces, eso por ahí, el paso 4, ¿vale, chicos? Vamos a ir con el paso 5. Este de aquí creo que me lo ha hecho un poco como le da la gana, pero bueno, voy a explicar a ver qué me va diciendo por aquí. ¿Vale? Un guión completo no es un texto narrado que incluye instrucciones exactas de qué debe verse en plantea en cada momento. Vale, esto es importante. Sobre todo tenéis que tener en cuenta que no podéis estar hablando de una cosa y que la imagen aparezca otra completamente diferente. Porque la gente ahí es cuando se desconecta del vídeo. Pero cuando vosotros pongamos en el hipotético caso de, voy a ir a lo de Roma que tenemos por aquí arriba, ¿vale? ¿Dónde estaba? La caída de Roma. Estábamos hablando de, por ejemplo, lo destruyeron sus propios generales. Pongamos que estamos hablando justamente de ese punto. O sea, pues yo, lo ideal es que yo ponga o imágenes o ponga clips eh, de exactamente eso, porque si yo a lo mejor estoy hablando de que lo destruyeron los propios romanos y a lo mejor yo estoy poniendo imágenes de gente que no es romana, o sea, que no eran, pues no sé, los típicos romanos vestidos de romanos y todo el rollo, sino que era gente random. La gente no conecta con la parte del vídeo, entonces tenéis que tener en cuenta que siempre tenéis que tener mucha congruencia en lo que son vuestros guiones y lo que se está viendo, porque la gente, hay mucho de vosotros, yo veo que también no lo hacéis correcto porque metéis clips y metéis clips y metéis clips, pero la cosa es meter los clips correctos, por eso digo que muchas veces no es cuestión de meter más y más y más y más, sino de meter los clips de aquello que se está hablando, que se esté viendo, que si a lo mejor pongamos el caso del sueño. De repente estoy hablando del sueño y hablo de cuando vas al gimnasio y tal, ahí lo suyo sería coger y empezar a introducir imágenes del gimnasio y cuando a lo mejor digo, cuando luego llegas a la cama y caes cansado, tal, pues ahí puedes poner una, pues eso, que te estás metiendo a la cama, que estás cansado, que se esté viendo lo que es exactamente eso de lo que se está hablando, ¿vale? Es súper importante. Entonces, eso tenéis que tenerlo siempre en cuenta que tenéis que tener congruencia con lo que se está viendo, con lo que se está hablando y lo que se está viendo. Porque si no, ahí hay una disonancia que la gente no conecta con los vídeos, ¿vale? Eh, bueno, los guiones, vale, esto por ejemplo también, el tema de los guiones, vosotros cuando hacéis un guión con Claude o con ChatGPT o lo que sea, también podéis coger y poner anotaciones para el editor en este caso. Por ejemplo, esto vosotros lo podéis, o sea, se lo podéis pedir a la IA de, me está haciendo un guión de cierto tema entre párrafos coger y estar metiendo, por ejemplo, pues aquí se tiene que meter esto. O sea, al final la IA todo lo puede dar. Luego, por supuesto, siempre el editor va a tener que seleccionar buenos clips y buenas cosas, pero bueno, lo he puesto como extra por si a lo mejor alguno de vosotros lo hacéis. Yo en algunos canales sí lo hago, sobre todo en aquellos que son de más calidad, en ciertos puntos donde creo que pueden ayudar, sobre todo con temas de texto, más que como partes visuales, la parte de texto. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy hablando de un canal de historia del Imperio Romano, por eso mismo, y yo estoy hablando en ciertos puntos de fechas importantes o sucesos importantes, ahí, por ejemplo, lo que yo suelo hacer es decirle a Claude, en este caso, que es la IA con la que yo utilizo para los guiones, que coja y me explique en cierto punto del guión, rollo, aquí añadir texto que ponga tal, tal, tal. ¿Sabéis? Más que nada para el editor, para que tenga en cuenta cuándo meter ciertos recursos de texto y que no sea pues un vídeo completamente de imágenes y música tal, porque el texto también le da un toque bueno, ¿vale? Sobre todo en ciertos puntos donde llama la atención. Al inicio, cuando más lo tenéis que meter. ¿Vale? De meter una introducción donde, volvemos al ejemplo de los romanos. A lo mejor ya han pasado 15 segundos o 10 segundos, se está hablando de algo muy concreto, sale algo de texto relacionado con los romanos, después se va ese texto, la música cambia, hay un efecto interesante, ¿sabéis? Un poco todo eso. Vamos al paso número 6. No sé ni cuántos pasos hay, sinceramente, pero bueno, vamos al paso 6. Mirar, el tema del tono, ¿vale? Que esto también es parte del ángulo de cómo vosotros lo enfocáis. Porque no tiene, como os digo, no tiene nada que ver con el ejemplo del sueño, estar hablando de una manera a una audiencia más amplia, una audiencia que quizás
no tiene tanta información y simplemente lo quiere por cuidarse a nivel personal, a lo mejor una persona que te está viendo el contenido de una manera más técnica y más específica y más como de un documental profundo de entendimiento, ¿sabéis? Entonces, es parte del tono, es parte de lo que es el ángulo y tenéis que también definirlo, porque eso también es parte de la identidad de vuestro canal. Pero todo esto es, o sea, todo esto se tiene que hacer antes del guión, ¿sabéis? O sea, esto es una cosa que vosotros tenéis que decidir cuando vayáis a comenzar un nicho. Por ejemplo, lo que había comentado Manuel del canal este de geografía. Él, por ejemplo, puede hablar de geografía de una manera como más superficial para que cualquier persona pueda entender ciertas cosas que están ocurriendo, etc. O a lo mejor profundizar en detalles como muy específicos de por qué sucedió esto, de la historia, de no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabéis? Entonces, tenéis que tener eso en cuenta. Voy a ver si habéis puesto por aquí algo en el chat, que creo que sí. Eh, 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 mm, mm, mm. Vale. Por ejemplo. Manuel, pones por ahí, los guiones van mejor con cloud de paga. Sí, o sea, 100%. Esto que estáis viendo yo lo he hecho con cloud de paga, ¿vale? Así que voy a continuar por ahí, ¿vale? ¿Por dónde me había quedado? Bueno, mira, esto por ejemplo importante, ¿vale? El tema de los nichos educacionales. Lo ideal es que siempre habléis con la verdad, es decir, que cuando vosotros hagáis un canal, habléis de verdades, de cosas que han ocurrido realmente. Ahora, si a lo mejor vuestro contenido es como más de teorías o cosas que pueden ocurrir, evidentemente no podéis hablar como de verdades a ciencia cierta, ¿vale? Entonces, eso también puede ser parte de vuestra identidad del canal, pero tampoco le metería aquí como, o sea, sobre todo en el tema de nichos educacionales, que sí que seáis certeros con la información. El resto de canales, como todo, ¿eh? En YouTube sabéis que está el clickbait, sabéis que hay como mucha información, no toda verídica, no todo tal, y esto puede, puede ser parte de vuestro canal también, en plan que habléis como un poco con pinzas, que no sea como todo ciencia cierta, ¿sabéis? Entonces, mm, mira, por ejemplo, aquí puse que un canal que exagera pierde credibilidad en cuanto a la audiencia lo detecta. Aquí puse un ejemplo, los científicos han demostrado que los pulpos son más inteligentes que los humanos. Esto pues seguramente que pueda causar comentarios por el hecho de que es un pulpo y no un humano que dices en qué momento, ¿vale? Pero, por ejemplo, estudios recientes sugieren que los pulpos poseen capacidades cognitivas que desafían nuestra comprensión tradicional de la inteligencia animal. Son dos maneras de hablar. Yo, por ejemplo, pienso que si hiciese esta parte de aquí, estaría más enfocada en un contenido mucho más técnico, pero esta tampoco me parece del todo mal, siempre y cuando sepa a qué audiencia me estoy dirigiendo. Entonces, tenéis que tener en cuenta sobre todo eso cuando empecéis a hacer canales, ¿vale? De qué manera vais a empezar a hablar. Luego, por ejemplo, aquí os he puesto el prompt, ¿vale? Que yo utilizo. Todo esto está aquí, ya lo comentaré, ¿vale? Y luego, sobre todo, pues bueno, esto aquí me lo he puesto en base a un vídeo que hice, ¿vale? Bueno, ahí tenéis mi YouTube, chavales. O sea, mi Instagram, este es mi Instagram. El YouTube es sin la A. Pero la cosa, que el tema de la retención. Mirar, en YouTube, ¿vale? La parte mm, o sea, YouTube, para que YouTube os recomiende, hay tres factores clave que hacen que vuestro vídeo se recomiende o no. En primer lugar, es que la miniatura tiene que ser buena. Es decir, tenéis que llamar la atención ya con la miniatura. Porque si la gente, o sea, si no conseguís llamar a la gente, o sea, si no conseguís llamar la atención de la gente con la miniatura, ya podéis haber hecho el mejor guión de todos, habido y por haber, que nadie lo va a escuchar porque no han hecho clic. Entonces, si no hacen clic, la gente no va a poder ver el contenido. Lo primerísimo es la parte de la miniatura. Eso es lo primero más importante. Después lo que tenemos que hacer es retener a la gente. Pero como digo, depende a qué audiencia os estéis dirigiendo, vais a tener que enfocar el contenido de una manera o de otra. Si, por ejemplo, vosotros estáis dirigiendo a una audiencia quizás más adulta, que es la audiencia que yo recomiendo a todos,
ahí lo que os recomendaría es que estructuréis el contenido que sea simple de digerir, ¿vale? Si, por ejemplo, vosotros estáis hablando de a una audiencia, por ejemplo, más 50 años, sabéis que no le podéis entrar en tecnicismos, a no ser que te estén dirigiendo a una audiencia técnica, ¿sabéis? Pero yo, por ejemplo, la manera en la que estoy intentando presentar esto es de una manera simple en donde el guión, lo más importante es la parte de la introducción y después que durante todo el desarrollo vaya por bloques, creando problema, resolviendo el problema, terminando el problema, volviendo a crear otro problema. Así hasta que al final pues terminas de estar hablando todo eso. El ejemplo que os he puesto con los animales es exactamente eso, es la introducción de, pueden salir ahí, por ejemplo, los animales al inicio llamando mucha atención, diciendo qué cojones es este bicho, y después empiezas a hablar de el primer animal, uno que no has visto en tu vida, que no sabes ni siquiera qué narices es. Te llama mucho la atención. O sea, has creado lo que es como ese problema de que no conocías ese animal, te está volando la cabeza, te está contando del animal, que sería la parte del desarrollo, y luego te está terminando de hablar del animal. Después empieza a hablarte de otro animal, pero te tiene que volver a hablar y cautivar esa parte de ese animal, ¿sabéis? También tener en cuenta que cuanto la gente más avanza en vuestro vídeo, más difícil es que ya se vaya a ir, porque ya ha pasado tiempo con vosotros que si le ha gustado, por ejemplo, un vídeo de 20 minutos de 0 al minuto 10 y va por el minuto 10 y ya se ha comido el 50% de la retención del vídeo, es muy probable que esa persona acabe hasta el final del vídeo. Porque, coño, si ya se ha comido la mitad del vídeo, muy mal lo tienes que hacer y muy en disonancia tiene que ir todo como para que la gente vaya abandonando. Aún así, siempre hay una decadencia en los vídeos, pero lo mejor siempre es ver líneas progresivas en vuestro YouTube Studio. No de repente, por ejemplo, la gráfica típica de YouTube, donde hay un picazo hacia abajo y luego va cayendo todavía más. O sea, eso claramente es porque la parte del guión puede estar mal, la parte de la narración puede estar mal, que a lo mejor se escuche muy mal, que no haya consonancia entre lo que se está viendo y lo que se está hablando, con la parte del guión. Entonces, tenéis que tener en cuenta que el guión solamente es, o sea, en primer lugar, decidir una muy buena idea de vídeo. O sea, todo al final, chicos, es hacer bien cada paso, ¿vale? En primer lugar es elegir el nicho correcto, ¿vale? Que eso solamente lo vas a saber viendo en YouTube cómo están funcionando, de qué ángulo lo puedes hacer tú y si hay poca competencia, etc. Eso ya lo hemos visto en otras clases y demás. Después de eso, lo siguiente que hay que hacer muy bien es seleccionar las ideas de vídeo. Por eso también tenéis que tener en cuenta qué ángulo vosotros vais a hablar, porque aunque a lo mejor estéis hablando de una misma idea de vídeo, el hecho de estar hablando con un diferente ángulo hace que esa idea de vídeo sea como novedosa, ¿sabéis? Entonces, imaginaos, ¿eh? Yo qué sé, esta lámpara que tengo yo aquí, ¿vale? Imaginaos que yo, por ejemplo, esta lámpara estoy hablando de tema de iluminación simplemente, de qué tal ilumina, qué colores tiene, que no sé qué, no sé cuánto. Pero imagínate que yo, por ejemplo, el ángulo es de cómo yo, por ejemplo, uso esta lámpara para grabar mis vídeos de YouTube. O sea, yo el ángulo que le estoy dando es algo completamente diferente, por mucho que esté hablando de la misma lámpara, ¿entendéis? Entonces lo tenéis que tener en cuenta y eso parte del análisis, donde más tiempo tenéis que dedicarle al inicio o sea, es seleccionar muy bien el nicho. Seleccionar el nicho a conciencia de me meto aquí por esto, por esto, por esto y por esto. Y no meterme por meter, ni porque he oído, ni por tal, sino porque yo he hecho mi propio análisis y yo he visto o sea, que por cojones lo veo claro. Y luego tenéis que tener en cuenta. Y tenéis sobre todo también que aprender a tomar vuestras propias decisiones. Y decir, ok, pues lo veo y me meto. Y si la cago, no pasa nada. El siguiente le daré. Y si no, el siguiente, pero ir aprendiendo sobre también vuestros propios errores. Yo, por ejemplo, con la gente que trabajo individualmente, me gusta darle lo justo, no mimarles en exceso porque quiero que sean autónomos en YouTube, que aprendan a tomar sus propias decisiones como yo tomo las mías respecto a, hostia, veo este contenido, veo de qué manera lo puedo hacer, veo de qué manera le puedo hacer las miniaturas, veo de qué manera puedo enfocar los guiones, con qué ángulo lo puedo hacer, qué ideas de vídeo son las que más voy a poder hacer o no, ¿entendéis? Eso tenéis que tenerlo en cuenta y sobre todo tenéis que ir vosotros desarrollando esa capacidad de tomar vuestras propias decisiones, ¿vale?
Héctor, veo que por aquí pones que hasta que no tienes bastantes suscriptores no sería fácil saber qué audiencia realmente tienes, ¿no? ¿Cómo si sabría de catalogar a tu propia audiencia si prefieres contenido más simple o más detallado? Eso, por ejemplo, depende, o sea, la audiencia tuya también determina de cómo tú te estás enfocando el contenido, ¿sabes? O sea, si tú, por ejemplo, el caso de Roma, si tú lo estás enfocando en una manera como más de historia, un contenido que quizás se pueda ver en televisión, que es para una audiencia más adulta, porque simplemente estás hablando de ciertos puntos, etc., de cómo fue sucediendo hasta que Roma se cayó, sabes que tu audiencia o sea, es ese público, ¿sabes? Luego siempre vas a poder ir puliendo, que eso es la idea, pero al final YouTube es a qué audiencias te diriges, ¿sabes? Si tú sabes que tu contenido, pongamos el caso, es que estás hablando de cosas que le interesa a gente adulta, tú sabes que tampoco vas a poder entrar en tecnicismo. A lo mejor si imagínate, yo veo un vídeo relacionado con YouTube en Internet que te explica como cosas muy en detalle y más tal. Hostia, yo que me dedico a esto, sí lo puedo entender, pero si a lo mejor eso cae en una persona que no está interesada o que le parece extremadamente complejo, no va a ver el vídeo. Entonces, al final, como tú estás hablando, a la audiencia es la audiencia que a ti te va a llegar, ¿sabes? Luego, como todo, luego se ajusta y luego tú vas a ir entendiendo más a tu audiencia en función de cuanto más vídeos metas, cuanto más visitas vayas obteniendo, cuanto más feedback vayas viendo en los comentarios, todo eso a ti te va a dar datos de qué audiencia es la que está viendo tu canal, ¿sabes? Porque puede ser que tú a lo mejor empieces a hacer un contenido y que YouTube, imaginémonos, ¿eh? Imagínate que yo empiezo a hacer un contenido, lo dicho, de lámparas, ¿vale? Y yo quiero hablar de esta lámpara, de esta otra, de esta otra, de esta, y cómo cada una ilumina. Pero a lo mejor cojo y me hago un vídeo hablando de cómo esto me ilumina para mis vídeos de YouTube, y a lo mejor me recomienda mucho YouTube. ¿Sabes? O sea, YouTube ahí me está dando como vía libre a que yo siga por esa rama. Por eso, cuando vosotros comenzáis un canal, necesitáis tener un vídeo bueno para entender un poco más por qué rama ir tirando. Y en base a eso, ir buscando más ideas de vídeo y buscando referencias que os puedan ir guiando sobre, hostia, pues veo que los canales que también les está funcionando esto están tocando también estos temas. Voy a probar a tocar yo estos temas, porque al final está como un poco compartiendo audiencia. ¿Entendéis? Entonces, este es el prompt, ¿vale? Que utilizo. Es más extenso de este que os he puesto aquí, pero este al final lo he profundizado un poco en algo más general. Luego vosotros podéis explayaros en todo. Es decir, aquí básicamente lo que he puesto que pues, es un guión o sea, un experto en guiones de YouTube de alta retención, que escriba un guión completo, tal. Aquí, pues la temática, el ángulo, que es exactamente la manera en la que lo quieres enfocar, un poco la duración, ¿vale? Aquí podéis también poner, en vez de duración, podéis poner palabras, es decir, rollo 4.000 palabras. Tono, documental, más educativo, intrigante, filosófico, y la audiencia a quién va dirigida, ¿vale? En este caso, como digo, si, por ejemplo, vosotros os estáis queriendo dirigir a una audiencia adulta, que es a la que yo más os recomiendo porque es la más sencilla, es la que menos problemas da, es la que más dinero tiene y es la que menos por culo te da en todos lados, ¿sabes? Entonces, me parece que no tiene ningún sentido meterse a lo mejor en canales donde la audiencia es una audiencia de 20 años, porque de verdad eh, van a estar con cualquier tontería, con cualquier mínimo detalle, poniendo en comentarios gilipolleces, y por mucho que eso sea feedback para YouTube sobre cómo está funcionando, a largo plazo no interesa tener tampoco comentarios negativos en exceso, ¿sabéis? Entonces, la audiencia, esto es una parte que quizás podéis quitar, ¿eh? O sea, ahora voy a pasar este prompt por lo que es aquí el chat, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Y luego aquí tenéis como que el guión debe incluir una intro que genere tensión o curiosidad, bloques de desarrollo con una idea central cada uno, instrucciones visuales, esto lo podéis quitar en este caso, ¿vale? O sea, yo aquí, por ejemplo, en vez de instrucciones visuales, podríais poner que ponga texto en momentos clave de que sean relevantes, entonces podéis hacerlo así. Y luego el tema del cierre, que es respectar con una nueva idea. Esto es algo como muy simple, como digo, yo trabajo con un prompt más complejo, pero enfocado en cada canal. Esto lo he tenido que hacer algo más genérico para vosotros, para que lo podáis entender. Pero luego vosotros mismos
en base a aquellas cosas que os funcionan, tenéis que sacar vuestros propios prompts. Y no es que el prompt sean cuatro palabras mágicas que hagan despertar un tal. O sea, yo me acuerdo, os lo juro por Dios, que cuando yo comencé en YouTube, yo pensaba que el prompt era como, ¡buah! ¿Dónde está ese prompt mágico que me va a hacer esto? ¿Sabéis? O sea, yo cuando comencé en YouTube no había prompt todavía, no había ChatGPT ni mierda, pero me refiero cuando empezó a estar eso en YouTube, yo estaba como pensando, wow, ¿cuál será este prompt que está usando esta persona o qué prompt le puedo dar a esto para que me haga tal? Y yo me he dado cuenta de que el prompt es en base a ya datos que tú le proporcionas, que por ejemplo puede ser que hagas un buen guión, ese buen guión tenga una buena retención y tú le dices, ok, mira, este guión ha tenido una retención de tanto para mi vídeo de YouTube, quiero entender un poco más en profundidad por qué ha podido funcionar, no sé qué, y en base a que tú también entiendas, porque la IA te está proporcionando info que a lo mejor tú no detectabas, tú en base a eso cojas y hagas tu propio prompt. Dice, ok, pues ahora basándote en todos estos datos que me has proporcionado de qué cosas son las que he hecho bien, etc, etc, créame un prompt para seguir para el resto de mis vídeos. ¿Sabes? Y luego, como todo, eso es un ajustable. O sea, esto es un prompt que yo puedo coger y pasarle un guión de un vídeo mío a Claude y decirle, ok, pues basándote en este guión, añádame información para el prompt para seguir con esta tal. ¿Me entendéis un poco? Porque muchas veces el tema de los prompts es un poco lío. Por eso os lo quiero aclarar bien. Que no penséis que hay prompts mágicos. ¿Vale? Influyen comentarios negativos al canal. Influyen cuando todo tu canal se basa en que te están hateando. O sea, está claro que eso al final es pan para hoy, hambre para mañana. Pero que tengas un comentario negativo no pasa nada. O sea, yo tengo mucho, o sea, yo por ejemplo he tenido canales muy virales que los vídeos más virales han sido gracias a los comentarios negativos. Porque a lo mejor yo había cometido un error en la edición, o sea, la editora o el editor o lo que sea, ¿sabes? Entonces, si eso sucede una vez, no pasa nada, pero si todo el canal está basado en comentarios negativos, creo que es un poco pan para hoy, hambre para mañana. O si no, la audiencia que vas a traer es una audiencia que al final pues, es un poco hater, sinceramente. Como dijiste, aunque sea por una tontería, YouTube puede quitarte visibilidad, no. YouTube, de hecho, te puede dar más visibilidad, como digo. Eh, lo importante, o sea, tener en cuenta que comentarios negativos siempre vas a tener. O sea, Perdiz, yo tengo comentarios negativos. Antes, por ejemplo, en un vídeo mío de YouTube, veo un tonto que me dice, eh, ¿por qué no haces tus vídeos en vez de vender cursos? Cuando no tengo ningún curso y estaba hablando de datos míos propios que estabas diciendo, pero me ha llegado un tonto con un comentario negativo. Pues bueno, pues ya está. Ha llegado a la persona incorrecta, pues bueno, he cogido y he borrado el comentario porque este tío es retrasado. Pero, ¿qué le voy a hacer? ¿Vale? Veo que estáis por ahí poniendo que sí, que lo estáis pillando, o sea que de puta madre. Y bueno, luego aquí al final lo que os comento un poquito que el tema del guión, la retención es súper clave. Esto, por ejemplo, que quería profundizar, que al final me fui por las ramas, es que, en primer lugar, o sea, para que entendáis un poco lo que son los procesos de YouTube, o sea, lo que es todo el recorrido, de 0 a 100 consta de elegir el nicho, tener equipo que os haga eso, o en el defecto, hacerlo vosotros si aún lo hacéis vosotros. Después de que hayáis elegido el nicho y veáis que tiene potencial, tenéis que empezar a encontrar esas ideas de vídeo ganadoras. Después de esas ideas de vídeo ganadoras, tenéis que vosotros definir de qué manera vais a enfocar ese nicho. Si lo vais a enfocar de una forma o si lo vais a enfocar de otra. Después de eso, es tratar de hacer lo mejor posible cada cosa, pero sin caer en estoy todo el rato perfeccionando, 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 pero luego nunca cojo y llego a hacer las cosas. Eso es lo último que tenéis que hacer. O sea, mucho mejor que os peguéis cabezazos contra una pared y luego os cuestionéis por qué me duele la cabeza, a coger y estar pensando en que la pared se va a romper sola sin darle un cabezazo. ¿Entendéis? O sea, tenéis que tomar acción. Y para eso lo mejor es que mm,
cuando tengáis una idea o hayáis visto algo o os haya llamado la atención algo, ejecutarlo cuanto antes y no cuestionéis de si está extremadamente bien hecho tal. O sea, yo creo que la gran mayoría de vosotros puede juzgar en gran parte si algo está bien hecho o no está bien hecho, aunque seáis más inexpertos. Pero vosotros podéis corroborarlo con otros canales, como están haciendo esos otros canales, las miniaturas, los vídeos, etc. ¿Sabéis? Nunca podéis tampoco pensar que haciendo menos de lo que ya está haciendo la gente en el nicho vais a tener resultados. Eso es lo último que tenéis que hacer. O sea, siempre que decidáis entrar en un nicho, tenéis que entrar en un nicho en donde veáis claramente que la gente lo está haciendo mal y que es muy mejorable en todos los sentidos. Ahí es cuando tiene sentido que también os metáis. Cuando veáis como ese hueco en el mercado de hostias, que la gente está teniendo resultados haciendo esta mierda, yo que puedo hacerlo de esta otra con este ángulo, puedo tener mucho mejores resultados. Y como todo, luego es probarlo, ¿eh? O sea, no significa que porque tú creas que es un buen nicho, porque hayas determinado, le hayas dado este enfoque y tal, y te vaya a funcionar al 100%. mm, no es exacto, ¿sabéis? A lo mejor el nicho que menos os esperáis es el que luego más funciona porque le habéis pillado el truco a ese nicho. A mí me pasó cuando comencé que le cogí muy rápido el truco a los canales de noticias. O sea, se me daba muy bien como crear expectación en la miniatura, en los títulos y todo eso. Y en 3 meses me moneticé 5 canales. Pero porque encontré un poco como esa rama que se me estaba dando bien y la exploté. ¿Sabéis? Pero me abrí muchos canales. Entonces, sobre todo eso es el nicho, las ideas de vídeo, importantísimas, las miniaturas que estén bien hechas y luego lo que hay dentro del vídeo, todo tiene que tener al menos como un mínimo estándar. Es decir, que tengáis una buena voz, que no sea una voz de mierda que decir, no me la escucho yo ni vamos, ni como en el volumen al mínimo. Que tengáis consonancia de lo que se está escuchando con lo que se está viendo, que no estéis poniendo otras cosas en el vídeo que no tienen nada que ver y que vuestros guiones tengan suficiente interés como para que la gente, en este caso, permanezca.